Buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva sesión del módulo 6 de este ciclo que ya llevamos pues un año, casi vamos para el año, de qué sabemos sobre el cambio climático en México. No, mentira, no llevamos un año, llevamos como 6 meses. Pero bueno, en este módulo sexto estamos con los riesgos económicos del cambio climático y tenemos el privilegio de tener aquí a Patti, que nos va a hablar de los riesgos climáticos en el sector financiero. Este es un tema relativamente nuevo o bastante novedoso, que todavía hay muchas cosas metodológicas y hay muchas cosas que pues, se tienen que desarrollar y uno tiene que aprender a ver cómo se manejan. Entonces, creo que va a ser una plática muy, muy interesante. Y les platico un poco de nuestra invitada. Bueno, ella es especialista en finanzas sostenibles de la Dirección de Análisis y Políticas de Riesgos Ambientales y Sociales del Banco de México. Cuenta con experiencia de más de 20 años en el desarrollo de negocios con impactos positivos en las áreas ambientales y sociales, principalmente en América Latina. Desde 2020 integra el equipo de asesores del gobernador del Banco de México, impulsando la agenda de la red de bancos centrales para enverdecer el sistema financiero, de la cual el Banco de México es socio fundador, y actuando como secretaria suplente del Comité de Finanzas Sostenibles del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Patricia es formada en Economía en el ITAM, con estudios de maestría en Gestión Internacional y en el ESADE, Barcelona, y maestría en Estudios de Desarrollo en la London School of Economics de Londres. Pati, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Y gracias, bueno, Francisco. no te quito más tiempo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos, ya son tardes. Pues qué gusto poder venirles a contar un poquito lo que está pasando en esta transformación del sistema financiero que se está viviendo. Les voy a compartir la pantalla, les voy a hacer voy a usar esta presentación de PowerPoint para acompañar mi plática. Déjenme ponerla en modo presentación. Espero que sí la vean. Si no la ven, levántenme la mano. Pero bueno, lo que yo les vengo a contar es un poco cómo todo este tema de riesgos climáticos se ha ido integrando al sistema financiero. Vamos a hablar de estos 5 temas, más o menos divididos, no necesariamente en el mismo peso todos ellos, pero les quiero dar un poquito una introducción. Sé que no todos ustedes están familiarizados con o han estudiado el porqué de los sistemas financieros. Todos los sufrimos a los sistemas financieros porque sin los bancos no podemos sobrevivir en esta economía o en este sistema económico que hemos creado, pero bueno, voy a hablar un poquito del sistema financiero, explicar cómo el cambio climático nos empieza a afectar y por qué hemos empezado a trabajar en integrar estos temas de riesgos climáticos en nuestro análisis de riesgos. O sea, voy a hablar de la red de bancos centrales para enverdecer el sistema financiero, que es esta Network for the Greening of the Financial System, que es una red de bancos centrales que se creó en el 2017. Y vamos a hablar un poquito de todo el tema de movilización de recursos financieros que se está gestando también a raíz de la COP26, ¿no? Bueno, vamos a ver, entrando en materia, un tema que es muy importante, que me parece que intuitivamente todos lo entendemos, es entender un poco cómo funciona este tema del sistema financiero y todos los actores que forman parte del sistema financiero. Al final del día tenemos un montón de actores y el papel del sistema financiero es colocar a los dueños del dinero con aquellos que necesitan el dinero. Básicamente, pero para tomar o para tener esta asignación de recursos que llamamos nosotros los economistas, pues al final del día necesitamos toda una arquitectura que nos hace confiar en que los actores que tienen el dinero confían en aquellos que administran los recursos y los invierten en aquellas actividades económicas que necesitan de recursos. Al final, dentro de todo esto, tenemos actores como, bueno, obviamente los ahorradores y los aseguradores que tienen que tener un montón de dinero guardado porque nunca saben cuándo van a tener que pagar los seguros que ellos suscriben. Después tenemos a los intermediarios, que son los bancos en donde ponemos nuestro dinero, pero también tenemos, por ejemplo, las Afores, etcétera, que son grandes intermediarios de recursos que guardan nuestro dinero
y lo invierten para nuestra jubilación. Y luego tenemos un montón y cada vez más, instituciones financieras que las denominan bancos sombra, que son, digamos, semifinancieras o parafinancieras, que han sido un poco consecuencia de todo este exceso de peso del sistema financiero sobre la economía que hemos vivido a raíz de los últimos 20, 30 años, en donde todo es financiero. Entonces tenemos las empresas que financian los coches, que son las propias empresas que los producen. Tenemos hoy en día un montón de fintechs que no necesariamente están reguladas por los reguladores del sistema financiero. Y bueno, todos estos, digamos, intermediarios buscan en qué meter el dinero, ¿no? Y el gobierno regulador de alguna forma va dejando las reglas, ¿no? De qué tienes que hacer cuando trabajas como un intermediario financiero, qué reglas tienes que cumplir, cómo te tienes que comportar para garantizar que no vas a, digamos, ser irresponsable. Eso se conoce en nuestro lenguaje como el deber fiduciario. Y esto es importante, lo van a ver porque en algún momento cuando llegamos al tema de cambio climático, estos factores se vuelven parte del deber fiduciario, ¿no? Y al final, bueno, como les decía, existen los tomadores del dinero del punto de vista de, digamos, las verdaderas empresas productivas, que son aquellas que se comprometen a recibir los recursos y a devolver los recursos, ya sea en forma de préstamo o de capital de riesgo. Y bueno, alrededor de todo esto tenemos obviamente un montón de empresas y prestadores de servicio que se dedican a trabajar en esta arquitectura y a garantizar a través de certificaciones, auditorías, servicios jurídicos, etcétera, que el sistema financiero funcione bien. El sistema financiero nos está dominando cada vez más y hay muchas críticas a las cuales yo también suscribo en el exceso de papel del sistema financiero. Pero bueno, este es el sistema financiero y hoy en día, sin que este sistema se mueva a un modelo más sostenible, estamos en serios problemas porque realmente domina la asignación de los recursos. Entonces, resumiendo, básicamente en el lenguaje económico, lo que hacemos o lo que hacen los bancos y los intermediarios financieros es facilitar la asignación eficiente de recursos en la economía. Entonces, el problema principal que tenemos los economistas es que cuando decimos una asignación eficiente de recursos en la economía, quiere decir que en el momento en que se toma la decisión de invertir o de prestar, se tienen todas las informaciones sobre cuáles son los riesgos de esa actividad a la que nos suscribimos. Entonces, cuando yo invierto en un bono de una empresa, como por ejemplo Cemex me propone una tasa de rendimiento y yo como agente financiera supongo que tengo acceso a todas las informaciones sobre cómo se va a comportar la empresa Cemex en el futuro y tomo decisión sobre la capacidad de Cemex de devolver el dinero que yo le presté, ¿no? El otro papel que se dice mucho fundamental del sistema financiero, de las instituciones financieras, es obviamente facilitar la redistribución de los riesgos financieros entre agentes financieros. Entonces, en vez de tener todo mi dinero, un banco, tener todo mi dinero en una actividad económica, probablemente lo que hace es que va a diluir mi dinero y se lo va a prestar a diferentes plazos y a diferentes riesgos, y en general me acaba devolviendo aquello que me prometió, pero lo tiene, digamos, diversificado, y eso termina facilitando esta redistribución de riesgos financieros. Y obviamente los mercados financieros también son muy importantes para enviar las señales que permiten la toma de decisión futura. Y esto también es muy importante. El momento que los mercados financieros consideran una inversión sostenible más interesante que una no sostenible, ellos van mandando mensajes en el sentido de demandar más inversiones de este tipo y eso va facilitando la asignación de capitales. Entonces, ¿cuál es la forma en que trabajan los mercados financieros? Bueno, esto seguro ustedes lo deben haber escuchado o algunos de ustedes quizás estudiado o operado. Bueno, se trabajan con diferentes niveles de riesgo y bueno, lo que llaman los mercados lo que sería renta fija, son todos aquellos instrumentos, se crean instrumentos de inversión, en vez de solo trabajar entre dos partes, se crean instrumentos que son comprables y vendibles en el mercado, que pueden ser de deuda, de bonos, fondos de inversión, y pueden ser ya sea de renta fija o de, digamos, mayor riesgo, en donde pues yo ya me meto como socia
a diferentes proyectos o acciones, etcétera. Y por otro lado, bueno, tenemos todo el tema de las monedas. Aquí tenemos que ya meterle las criptos, que son muy interesantes, que son las que de alguna forma son los medios de intercambio, y también, obviamente, el tratar de crear, o la sofisticación de los mercados ha creado que también podemos hacer transacciones en un tipo de instrumento financiero y convertirlos sintéticamente en otro instrumento financiero. Entonces, los mercados financieros se han sofisticado de una forma peligrosa, porque pues no todo el mundo los entiende, ni los mismos que los operan, y eso por eso nos causa, por ejemplo, la crisis del 2008, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son los mercados financieros. Cuando se encuentran los mercados financieros con perfecta información para tomar las decisiones, sin asimetría de información, pues en principio se entiende que los mercados funcionan bien. Sin embargo, todos sabemos que tanto la economía como los sistemas financieros no necesariamente trabajan con información perfecta, y terminamos teniendo lo que los economistas llamamos de fallas de mercado. La economía en sí tiene fallas de mercado, muchas veces caracterizadas por este problema de las externalidades negativas. Entonces yo puedo hacer una inversión por ejemplo, de nuevo, en una cementera, pero esta cementera puede estar generando impactos negativos en el medio ambiente y no estar pagando por ellos, y al financiarla yo estoy contribuyendo a esas externalidades. Y yo puedo no estar sabiendo, o quizás lo estoy sabiendo, pero no sufriendo los costos de estas externalidades negativas. El cambio climático, las emisiones de CO2, pues son un caso típico de externalidad negativa global, en donde nadie paga, bueno, hasta ahora nadie paga por la contaminación, pero existen miles de casos de externalidades negativas por deforestación, por contaminación ambiental, etcétera, etcétera, que no necesariamente son internalizados en el nivel de riesgo de las empresas, hasta que estos se conviertan en un costo financiero para las empresas, y este costo financiero se internalice. Y por otro lado, hay las brechas de asimetría de información, que puede hacer que yo tome decisiones. Si yo, por ejemplo, soy una gestora de una Afore, puedo estar invirtiendo en un proyecto de largo plazo sin estar consciente de los riesgos climáticos de ese proyecto, porque nadie me los informó, ¿no? Entonces, todo esto crea un problema de ineficiencia de operación de los mercados, y crea lo que los bancos centrales llamamos de riesgos sistémicos. Puede ser que los agentes financieros estén operando a ciegas o estén tomando decisiones que no conocen. Cuando tuvimos la crisis del 2008, pues básicamente lo que pasaba es que tomaban decisiones pensando que entendían los instrumentos financieros, con todas estas hipotecas y tal, que probablemente ustedes algo oyeron hablar. Bueno, todos sufrimos los costos, y en el momento en que salieron a la luz los verdaderos riesgos inherentes a lo que estaban y en lo que se estaba invirtiendo, terminamos creando una gran burbuja, y ahí el peligro está en que todo el mundo se quiera salir de esa burbuja muy rápidamente. Bueno, lo mismo está pasando con cambio climático y con los impactos ambientales, pero tristemente solamente con el cambio climático nos estamos despertando. Perdón por esta lámina. Esta es una lámina extremadamente llena de actores, y no me voy a detener, bueno, en una clase que damos en el ITAM nos detenemos un poco, pero esto es un poquito lo que llamamos la línea de tiempo de las finanzas sostenibles. Y se las quise poner porque sí quiero resaltar que no es un problema nuevo. Los primeros intentos de comenzar a incorporar tanto los impactos ambientales de las actividades económicas y de las actividades en las que invierten los bancos, vienen de hace 20 años. Sin embargo, digamos que tenía una aceptación bastante reducida, sobre todo en países emergentes como los nuestros. Era como un tema de nicho, ¿no? En donde solo algunos se preocupaban por tratar de hacer inversiones que no tuvieran impactos negativos sobre el medio ambiente. Y de nuevo, la razón por la cual esto no tenía el impacto es porque nadie veía el beneficio financiero de hacer estas inversiones. Por un lado, no veían el beneficio financiero, y por otro lado, no veían el costo financiero de quizás invertir en una minera que podría tener un derrame, porque la institución financiera podría decidir que
el costo del derrame no le perjudicaría en sus inversiones, porque la legislación en México no funciona o porque no representaría un costo significativo. En la medida en que estos impactos ambientales comenzaron a ser, primero los impactos de las empresas sobre el medio ambiente comenzaron a ser más notorios y que las instituciones multilaterales fueron llamadas por la sociedad civil a no invertir en proyectos que tuvieran estos riesgos, se comenzaron a integrar, por ejemplo, están los principios de Ecuador, comienzan digamos, crear códigos de conducta de los grandes bancos y las bancas multilaterales y se empiezan a integrar estos riesgos en el análisis de inversión. Y proyectos muy riesgosos se descartan de las carteras de las multilaterales a partir más o menos de los años 2000. Y comienza a aparecer principios de inversión responsable, etcétera, etcétera. Empiezan a venir, digamos, nuevas reglas de trabajo voluntarias, todas ellas, muchas de ellas fomentadas por las Naciones Unidas, para el sistema financiero, en donde orientaban al sistema financiero a comenzar a integrar estos temas en sus análisis y a divulgarle a sus partes interesadas estos análisis. Por otro lado, del otro lado, no del lado del riesgo, sino del lado de las oportunidades, algunos bancos empiezan a decir, bueno, pues yo puedo empezar a vender lo que se llaman bonos etiquetados, en donde quien quiera invertir en mí, que sepa que lo que voy a hacer con el dinero es bueno para el medio ambiente. Y el primer bono, digamos, verde, que le llamaban, viene de más o menos del Banco Europeo de Inversiones del año 2007. Y de ahí en adelante ha sido una aceleración increíble de, digamos, desarrollo de buenas prácticas, desarrollo de toda una arquitectura que le permita al mundo financiero irse orientando a la sostenibilidad. Desafortunadamente, digamos, el papel de los reguladores en todo esto estaba totalmente ausente. Hasta finales de los años 2000, todas estas prácticas y todas estas recomendaciones eran voluntarias. Entonces, solo algunas instituciones financieras se interesaban por estos temas, quizás en mercados en donde había mucha más tracción, o quizás como Europa, por ejemplo, o quizás por ser instituciones, digamos, más innovadoras. Vienen en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y entonces empieza a ser inevitable el tener que transformar las prácticas de la banca a comenzar a incluir factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en sus prácticas. Por otro lado, como ustedes bien saben, a partir del Acuerdo de París, queda muy claro que hay compromisos de los países a comenzar a descarbonizar sus sectores y sus economías. Y comenzamos a sentir de forma más, digamos, evidente los impactos del cambio climático, empezamos a tener más impactos físicos en nuestras actividades. Entonces ahí la discusión comienza a pasar en las empresas de ya no solo necesito entender el impacto que la empresa tiene sobre el medio ambiente, sino también tengo que comenzar a entender el impacto que el medio ambiente, le hace cambio climático, tiene sobre la empresa. Y es lo que comienza a despertar a los reguladores, muy relacionado con el Acuerdo de París, a comenzar a preocuparse sobre si estos riesgos realmente pueden afectar el funcionamiento del sistema financiero. De ahí surgen dos iniciativas muy grandes, una iniciativa del G20, en donde comisiona a una serie de agentes del mercado financiero a tratar de entender estos riesgos, que es que se llama TCFD, que es la fuerza tarea, el grupo para favorecer las divulgaciones relacionadas con los riesgos climáticos, y surge la red de bancos centrales para enverdecer el sistema financiero. Y de ahí en adelante hemos acelerado muchísimo, digamos, el proceso de integración de estos temas en las tomas de decisiones de los agentes financieros. Pero los reguladores apenas se están despertando. En vez de tener a los reguladores preocupados, lo que hemos tenido que hacer es tener un esfuerzo enorme para que elementos que nunca fueron parte de digamos, el alcance de un regulador comiencen a ser integrados en el alcance del regulador. Y eso es bien complicado, porque comenzar a hablar de física con un banquero o con un banquero central, pues no es nada evidente, ¿no? Para los economistas que trabajan en los bancos centrales y tal, el medio ambiente es un hecho, es un dato que no se mueve. Y en el momento que se empieza a mover, pues es un elemento más que ha costado mucho trabajo, digamos, encajar. Esta red de bancos centrales
llega a la conclusión, después de un año de trabajo, de que los riesgos relacionados con el clima pues son riesgos muy diferentes a los que están acostumbrados los agentes financieros a analizar. Normalmente, un riesgo sistémico surge por una crisis económica mundial que hace que todos se muevan al mismo tiempo en la misma dirección. Sin embargo, el cambio climático pues es un poco diferente porque no necesariamente vamos a reaccionar a eventos pasados, sino quizás vamos a reaccionar a un impacto que no necesariamente se origina del sistema financiero. Entonces, aquí pongo 4 características muy claras que definió la red de bancos centrales, que era básicamente que el cambio climático nos va a impactar a todos. No es un problema de México, tampoco es un problema de Rusia, digamos, se refiere a un problema global, que son las emisiones de CO2, que seguro ustedes entienden muy bien, y eso termina impactándonos a todos. Entonces, al final del día estamos todos involucrados. Obviamente tenemos algunos países con más exposición a riesgos físicos que otros, pero de alguna forma nos impacta a todos. También, obviamente, el problema de la correlación de los riesgos, lo que pasa en un país puede generar cadenas fuertes de impacto en otros países. El ejemplo del permafrost lo usamos siempre nosotros para evidenciar cómo lo que puede llegar a pasar con el deshielo del permafrost, que es liberar una cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, puede terminar precipitando altas temperaturas que tienen un impacto sobre México. Entonces, al final necesitamos una coordinación internacional y el análisis de los riesgos ya no es localizado a una región, sino que termina dependiendo de un montón de variables. Por otro lado, sí, se habla mucho de la incertidumbre sobre cómo se van a manifestar estos riesgos, y esto es un problema muy complicado para el sistema financiero que a nosotros nos gusta modelar, nos gusta predecir cómo se va a comportar un riesgo, y en el caso del cambio climático hay incertidumbre. Sin embargo, lo que decía la red es, bueno, sí, pero hay muchísima certidumbre de que se van a materializar. ¿Cómo se van a materializar estos riesgos? Pues sí, es un tema de discusión, pero de que se van a materializar, se van a materializar. Y bueno, obviamente, muy importante para la red de bancos centrales, es una cosa súper evidente, quizás para quien estudia este tema, es que el cambio climático, los efectos físicos dependen de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, si seguimos emitiendo, seguiremos calentando el planeta y los impactos físicos aumentarán. Y esto es fundamental para el análisis de escenario, que termina siendo la prescripción que hacen los bancos centrales para los agentes financieros. El sistema financiero terminó dividiendo los riesgos en físicos agudos y crónicos, y en riesgos relacionados con la transición a una economía baja en carbono. ¿Por qué? Porque se manifiestan de forma diferente y el análisis entonces requiere de diferentes modelajes, ¿no? Entonces, esta clasificación es importante para el sistema financiero porque de alguna forma, aquí les voy a dar una tabla enorme, no se preocupen, no necesitamos entenderla, pero es un poquito cómo trabaja, cómo se hace el análisis. El análisis lo que dice es: existen una serie de riesgos climáticos que están aquí, que son los riesgos de transición y los riesgos físicos. Entonces, riesgos relacionados sobre el proceso de transformación económico que va a sufrir las economías que se disponen a reducir sus emisiones. Eso va a implicar que algunas actividades económicas dejen de existir y otras actividades económicas lleguen al mercado, y eso termina generando una serie de impactos sobre la economía, sobre los agentes económicos, que puede ser eso, que algunas actividades altamente lucrativas hoy se conviertan en no deseables en el futuro porque emiten muchos gases de efecto invernadero, pero por otro lado puede ser que surjan tecnologías extremadamente competitivas y que dejen de lado otras tecnologías que pueden también ser de bajas emisiones, no necesariamente todas son de altas emisiones, y eso puede terminar teniendo impacto. Por otro lado, si países que quieren reducir sus emisiones, por ejemplo, deciden ponerle un impuesto al carbono, puede venir un tema relacionado, por ejemplo, con aumento de costos o aumento de inflación, etc. Entonces, este análisis se hace tanto para riesgos de transición como para riesgos físicos, y de nuevo también se hacen el análisis de cómo esto puede impactar a la macroeconomía
en términos de pues los costos económicos que puede representar tener muchísimos más eventos climáticos severos, o tener muchísimos más eventos de sequía, o tener situaciones de baja en la productividad por tener que trabajar a altas temperaturas en ciertas regiones del país, etcétera, etcétera. Esto se analiza el impacto en la economía y se hace lo que nosotros llamamos, se analizan los canales de transmisión al sistema financiero. Entonces, todo esto se traduce en riesgos para el sistema financiero. Entonces, ¿cómo se comporta la economía real? La economía real, de alguna forma, es la parte más importante, la tomadora de financiamiento del sistema financiero, y nos genera en el sistema financiero riesgo para quien da crédito, riesgo para quien invierte, riesgo para quien da un seguro, y luego, bueno, también riesgo en la operación. Si tú eres un banco que pues depende mucho de dar préstamos en la Riviera Maya y hay un huracán, pues te puedes quedar no solo con que no te paguen tus clientes, sino que puedes quedarte sin poder abrir tus sucursales por un tiempo, ¿no? Y bueno, el riesgo de liquidez también es que no te paguen a tiempo, y eso significa que te quedas con un desfase entre lo que le debes al que te depositó el dinero y lo que te deben tus clientes, ¿no? Entonces, al hacer este análisis, que es muy, muy, digamos, detallado y extremadamente minucioso, la red de bancos centrales llega a la conclusión de que para entender cómo nos van a pegar estos riesgos en estos riesgos financieros, pues todo eso depende de cómo se comportan estos riesgos climáticos, porque pasa por la economía real, impacta el riesgo financiero, pero todo depende de dos factores muy importantes. A ver, aquí. Depende de cómo vamos a modelar el comportamiento de los agentes económicos, tanto a nivel del sector público como a nivel de cómo se va a comportar el clima. Entonces, se llega a la conclusión de que no podemos usar las informaciones históricas para ver cómo se van a comportar los efectos en el clima. Que hubo 4 huracanes en 2019 no significa que va a haber 4 huracanes en 2022. Un gobierno decide incorporar una política pro reducción de gases de efecto invernadero, eso tiene repercusiones en el futuro, y no necesariamente el que no las haya incorporado termina impactando los riesgos de transición en el futuro. Por ejemplo, el hecho de que Trump no haya querido establecer una política a favor de la reducción de gases de efecto invernadero no significa que esa política está presente hoy y cómo se comportará en el futuro, ¿no? Entonces, al final del día, se decidió que lo que se necesitaba era desarrollar metodologías prospectivas, que quiere decir, de alguna forma, tratar de simular situaciones plausibles en el futuro, que pudieran darnos un norte de qué puede pasar si pasa A, o si pasa B, o si pasa C. ¿Y de qué depende? Depende de los escenarios, que básicamente son función de 2 cosas muy importantes. La acción de política, qué tan ambiciosos somos en querer reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un país, de una región o a nivel global, en el sentido de que, por ejemplo, si nos dice el IPCC que tenemos que reducir 45% las emisiones de aquí al 2030, que es lo que nos dijeron, ¿qué tan rápido y qué vamos a hacer en términos de gobiernos o de sociedad para reducir esas emisiones? Tenemos diferentes alternativas. Podemos decidir ser extremadamente generosos con actividades económicas que sean bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, dando subsidios, por ejemplo. Podemos ser extremadamente hostiles a actividades con altas emisiones, y podemos hacer eso en los próximos 3 años o en los próximos 10 años, o podemos no hacerlo. Entonces, esta forma de trabajo, esta ambición de política, estas decisiones de los agentes económicos y los gobiernos terminan generando cambios en el comportamiento de los agentes económicos y fomentando ciertas actividades. Un claro ejemplo es la Ley de Transición Energética en México, que motivó las inversiones en energías renovables, y eso hacía que se acelerara la producción de energía renovable en México. Cuando esta ley se comienza a poner en cuestión o a
a tratar de ser revertida, como está pasando hoy, los agentes económicos dejan de invertir en energías renovables y se esperan a tener un ambiente que les permita tener, digamos, una noción de riesgos más clara, ¿no? Entonces, ¿qué tan ordenados somos y qué tan desordenados somos en términos de la ambición de política y los plazos en que hacemos la velocidad a la que queremos llegar a esa reducción de emisiones, termina generando ciertos cambios en la economía que por su vez, si se acuerdan de esa gráfica, se transmiten al sistema financiero. Por otro lado, si no hacemos nada, no se generan incentivos para la reducción de emisiones, entonces los riesgos de transición son menores porque al final nos quedamos con el sistema económico como está. Sin embargo, eso se puede traducir en una alta temperatura y termina, generando riesgos físicos en el escenario que aquí le llaman hothouse. Me voy a saltar esto un poquito para irnos aquí a esta tabla, que creo que es más, ilustra mejor lo que propuso la red de bancos centrales y cómo funciona la idea de los escenarios. Entonces, básicamente lo que propone la red de bancos centrales es decir, vamos a hacer un ejercicio de simular el mundo. Digamos que el mundo es un país y después lo podemos llegar a aterrizar, pero vamos, si el mundo se comporta de una forma, digamos, coordinada y comienza a establecer las políticas para que reduzcamos las emisiones, para llegar en el año 2050 a emisiones netas cero, quiere decir que emitimos un poquito, pero también secuestramos o capturamos un poco de ese CO2, entonces del punto de vista neto estamos cero, probablemente tendremos ciertos riesgos de transición. Habrá que cuidar que los sistemas financieros y la economía tengan una transición. Habrá sectores que sí desaparecerán y habrá sectores que sean más competitivos que otros, pero conseguiremos reducir la temperatura y entonces tendremos unos riesgos físicos controlables. Este es un ejemplo. Si lo hacemos de forma desordenada, solo algunos sectores son beneficiados, otros no tanto, probablemente conseguiremos también estancar las temperaturas, pero eso le costará a la economía quizás perder más empleos, quizás tener algunas quiebras, quizás tener, digamos, impactos en el sistema financiero porque algunos activos pues se volverán lo que llamamos nosotros activos varados. Entonces, empresas que invirtieron en la exploración, por ejemplo, de, no sé, petróleo es lo más común, pues a lo mejor esperaban sacar reservas durante 20 años y solo las pueden sacar durante los primeros 5, y eso significa que, pues, se quedaron sin sacarle el recurso financiero que esperaban a su inversión, ¿no? Entonces, podríamos tener riesgos de transición mayores en una situación de políticas desorganizadas. Y el ejemplo extremo, digamos, es, pues no se hace nada. Políticas actuales, en donde nos quedamos igual, tenemos el Acuerdo de París, que podríamos llegar a cumplir, o ni siquiera cumplimos el Acuerdo de París. Entonces, nuestra economía no sufre una transición, una transformación a emisiones, a actividades bajas en emisiones de carbono, pero pues, ¿cómo se traduce eso? Probablemente en un riesgo físico muy alto, ¿no? Entonces, digamos, los dos extremos son estos. El NGF lo que hace es decir, pues vamos a modelar cómo quedarían los sectores económicos con estos escenarios. Y esto es un cambio muy grande para los sistemas financieros porque no estamos acostumbrados a hacer esto. Porque además estos modelajes se hacen por lo menos a 30 años, si no es que más, ¿no? Entonces, pues el plazo promedio de una inversión en México pues es mucho menor, ¿no? Obviamente las Afores tienen que estar mirando a largo plazo y por eso nos interesa mucho que las Afores hagan estos ejercicios para que entiendan cómo se comportarían sus carteras bajo los diferentes escenarios. No tenemos control de todas las variables, evidentemente. Entonces es bien complicado y justo antes de esta plática estábamos en una conversación con Francisco y otros académicos discutiendo, bueno, pues hasta qué punto, qué escenario es plausible, ¿no? Porque al final decir que las políticas actuales no van a generar riesgos de transición, pues parece que es pensar que el cambio tecnológico no va a llegar y que se va a volver prácticamente económicamente inviable producir ciertas tecnologías, aun cuando no tengan impuestos. Entonces, bueno, existen muchas discusiones para modelar estos escenarios. Creo que ustedes ya tuvieron una plática de Francisco y seguramente les contó cómo funcionan estos modelos de evaluación integrada que tratan de
integrar los modelos los modelos que modelan cómo funciona el mundo, cómo funciona el sistema terrestre, el sistema físico, con los modelos económicos que nos van mostrando un poco cómo se comportaría la economía en los diferentes sectores para conseguir llegar a alguno de estos modelos, ¿no? Se utilizan precios sombra, que quiere decir que de alguna forma el costo de oportunidad de seguir con ciertas actividades se vuelve muy alto para los agentes económicos y de alguna forma terminan integrando todos estos elementos en un único, digamos, conjunto de salidas, de variables que nos permiten a nosotros entender cómo se comportaría, por ejemplo, el precio de la energía, cómo se comportarían, evidentemente, las emisiones, cómo el cambio climático podría afectar ciertas actividades económicas, por ejemplo, la agricultura, la construcción. Entonces se juntan los modelos y nos dan una idea general de cómo tendría que suceder la transición a nivel mundial y luego aterrizado a nivel de países para llegar a un objetivo de temperatura y qué representaría eso en términos de costos económicos. Esta es la síntesis de los modelos que utiliza la NGFS. Me voy a saltar muy rápido, pero al final lo que queremos es esto, integrar toda esta información, analizar cómo esto nos va a afectar macroeconómicamente y eso cómo se traduce al sistema económico. Entonces nos explican un poco que para forzar a los sistemas económicos a esta transición tendremos sí que pasar por un proceso de transformación estructural y esta transformación significa que algunas actividades tienen un alto costo. Voy a pasar rápidamente a lo que está pasando en el sistema financiero, para no alargarme demasiado y tener tiempo para preguntas, pero básicamente entonces lo que está pasando en el sistema financiero que les expliqué de forma muy, muy detallada sobre cómo queremos analizar los riesgos, tanto los físicos como de transición, es este punto 1, que es el desarrollo de estas metodologías innovadoras. Sin embargo, pues para poder medir los costos y para poder medir los riesgos específicamente, las instituciones financieras y los reguladores estamos pidiendo cada vez más información. Entonces, también está aumentando las exigencias de divulgación. De nuevo, si yo invierto en Cemex, pues probablemente lo que yo voy a hacer es preguntarle a Cemex, oye, ¿cómo te va a ir a ti si aumentan los impuestos al carbono? Oye, ¿cómo te va a ir a ti si aumenta la temperatura y cuáles son los riesgos físicos que tú estás viendo? Entonces, en la medida que el sistema financiero empieza a tener que modelar o entender estos riesgos, también está solicitando mucha más información. Y eso implica que, por ejemplo, en breve, es más, ya hay un grupo de empresas en México que tienen que divulgar sus emisiones. Ese es un primer camino que nos permite decir, bueno, pues esta empresa emite todas estas, este tonelaje de CO2, si le ponen un impuesto de 50, se comporta así, de 100, de 120, 130, y nos permite entender el riesgo de forma más informada. Y por otro lado, se está desarrollando una serie significativa de instrumentos financieros que buscan fomentar la transición y garantizarle a nosotros, a los ahorradores y a los dueños de capital y tal, que nuestro dinero está yendo a actividades bajas en carbono. Entonces, esta lámina también muy detallada, se las pongo, la semana pasada publicó la consultoría McKinsey un estudio que la verdad está muy interesante, que lo que hizo es también no hizo una comparación de escenarios, pero dijo, bueno, a ver, este escenario que dicen que se puede lograr o que está, digamos, como objetivo, ambición del mundo de tratar de llegar al 2050 con emisiones netas cero globales, ¿cómo se traduce eso en la transformación sectorial y qué va a representar en términos de inversiones necesarias? Y esto es fundamental para el sistema financiero. Este estudio, que está en línea, lo pueden encontrar fácilmente, también pasa por decir cómo le va a pegar a quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un momento en donde dice, híjole, la cadena automotriz de México, aguas, porque la cadena automotriz de México está expuesta a serios riesgos de transición. Pero bueno, específicamente en lo que es movilización de recursos, aquí nos dice, a ver, para invertir en actividades bajas en carbono y fomentar la transición, se movilizaron entre el 2016 y 2020 esta cantidad de recursos, que son 9 billones mexicanos,
Sin embargo, si queremos tener la ambición de llegar al 2050, tenemos que aumentar, que es asignar de lo que tenemos en actividades altas en carbono, a actividades bajas en carbono, para transformar la economía, para volver la construcción baja en carbono, la transmisión de electricidad baja en carbono, la industria, generar combustibles de bajas emisiones y manejar el uso de la tierra y controlar la deforestación. Necesitamos esta cantidad de recursos. Es una cantidad, pues el aumento, como pueden ver, es significativo. Es 3 veces el valor histórico de los últimos 5 años, y para atrás era menos todavía. Y luego, si lo ven, es 5 veces en los periodos siguientes para llegar al 2050. Y bueno, también aquí nos dice un poco de dónde vendrían los recursos y dónde se haría la inversión y el crecimiento mayor en esta transformación. Tristemente a América Latina no la ven como digamos, una región en donde se haría la mayor transformación. Por un lado hace sentido porque no somos grandes emisores de carbono, por suerte no dependemos del carbón para la generación de electricidad, en tanto que transformar los sistemas energéticos de la India, de Indonesia, de China, pues es un trabajo que va a requerir muchísima inversión, porque básicamente van a cerrar las minas y van a tener que ofrecer alternativas, ¿no? Ya en la COP26 a Sudáfrica le hicieron le dieron un sweet deal con $8,000 millones para empezar a sustituir carbón, por lo menos por gas natural, ¿no? Y así va a estar, digamos, el flujo de recursos. Por otro lado, vamos a tener, y seguimos teniendo, un montón de cambios en cómo funcionan los sistemas financieros. Cambios en cómo se divulgan los impactos y cómo trabajamos en términos de sistema financiero. Como les dije, cambios significativos en la forma de integrar los riesgos y cambios en la movilización de capitales, ¿no? El sector público también está reinventándose, lentito, despacito, pero ahí va. En tratar de, México ya hizo 2 emisiones de bonos sostenibles y está tratando de reorientar su presupuesto. Es bastante, en el caso nuestro, hoy tristemente somos un cúmulo de contradicciones, pero bueno, el papel del sector público es fundamental. Sin dinero del sector público esto no va a avanzar. Sin embargo, el sector privado pues tiene mucho que decir. Entonces, al final, lo que vamos a hacer, lo que estamos viendo, es justamente pasar a tener esta doble, digamos, oferta de productos. Por un lado tenemos la oferta que le llamamos así como normal, le llaman plain vanilla en Estados Unidos, no sé por qué, que es como sabor simple, ¿no? Y luego se está generando todo este ecosistema que sigue siendo un porcentaje muy chiquito de los mercados financieros, pero que crece cada año significativamente, que es decir, bueno, yo emito y yo genero instrumentos financieros temáticos, etiquetados, en donde yo me comprometo a realizar inversiones en actividades que son acordes o con los acuerdos de París, o que son sostenibles, etcétera. Y para eso necesita haber toda una infraestructura, que fue la que analizamos al principio de la plática, que es la que va a garantizar y dar confianza para que estos, digamos, productos financieros tengan la credibilidad que se necesita. Y ahí es donde jugamos un papel todos nosotros, en donde siempre que hablo sobre este tema, me coloco como tarea, y no lo he hecho todavía, volverle a escribir a mi Afore y decirle: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para invertir en estos instrumentos? Yo quiero que mi dinero y mis ahorros estén en estos instrumentos de la derecha, no los quiero a quien les quiera. No me compres acciones o bonos de Pemex, cómprame por favor inversiones que sepa yo que no se van a volver patitos feos y que te van a agarrar con las manos en la puerta y me vas a tener que venir a decir que mi Afore, que mi jubilación cayó 30% porque pues no consideraste que iban a cerrar las refinerías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando en los sistemas financieros. Y por último, ya para que pasemos a las preguntas, ya me alargué un poquito, algunos anuncios que se hicieron en la COP, que son súper importantes. Por un lado, se lanzó un consejo que le llaman Consejo de Normas Internacionales, que básicamente no es otra cosa que transformar la contabilidad para que tome en cuenta
aspectos de sostenibilidad. En breve, no va a faltar mucho, empresas que utilicen estos estándares, que son las que cotizan en bolsa, etcétera, etcétera, van a tener que incluir todos los aspectos relacionados con impacto en el clima, con valoraciones monetarias. Y eso es la primera vez que no estamos hablando de actividades paralelas para quien quiera hacer reportes bonitos y de relaciones públicas, sino que va a tener que estar en sus estados financieros. Y eso va a ser fundamental. Por otro lado, se anunció esta alianza financiera para el Net Zero. La estamos mirando todos con lupa para no saber si es puro greenwashing y puro show, pero 450 instituciones financieras, que básicamente representan un pedazote de los mercados de capitales, decidieron, se comprometieron a que solo van a invertir en aquello que les garantice una trayectoria de descarbonización de las carteras y a informar anualmente cómo va esa descarbonización. Entonces, este movimiento hace con que las empresas que emiten o prometen que van a descarbonizarse, ya sea diversificándose, etcétera, etcétera, o las van a sacar de los portafolios. Habrá que ver si realmente se cumple, pero si sí se cumple, esa va a ser la gran palanca del sistema financiero. La red de bancos centrales también reforzó y bueno, hubo estos dos acuerdos de México que son fundamentales porque en el momento que México se compromete a frenar la deforestación, pues hay por lo menos un elemento para que cuando las instituciones financieras hagan préstamos, tengan la obligación por los acuerdos que existen o por la propia regulación de estar seguros que no están contribuyendo a la deforestación, cosa que no hacen hoy en día. Hay una ONG que se llama BankTrack, que es muy interesante, que va monitoreando todo lo que realmente hacen los bancos y las instituciones financieras, y hay mucho doble juego, como pueden imaginar. Entonces, este tipo de compromisos lo que sirve es para poder exponer cuando alguna institución financiera, y obviamente el gobierno, pero bueno, sobre todo en el sistema financiero, las instituciones financieras y los bancos de desarrollo a que no contribuyan a la deforestación. Lo voy a dejar por aquí porque creo que me pasé un poquito para que nos pasemos a las preguntas. Creo que ya no tenía otra lámina. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación. Tenemos varias preguntas en lista. Voy a permitirme leer una del doctor Francisco y dice, ¿cómo le afecta al ciudadano común los impactos del cambio climático en el sector financiero? ¿Y cómo podría el sistema financiero ampliar o atenuar los riesgos del cambio climático? Bueno, nos afecta, yo creo que la principal forma en que nos afecta es aquello que yo comenté. Al final nuestro dinero está siendo, digamos, asignado y utilizado para financiar ciertas actividades y podemos indirectamente estar contribuyendo a contaminar más, a emitir más gas de efecto invernadero y al estar, si es que nuestro dinero está en este tipo de actividades, esto nos puede generar un riesgo futuro porque digamos que la transición a una economía de bajo carbono es prácticamente inevitable si queremos sobrevivir en tanto que especie en este planeta. Creo que esto ya hay consenso. Y eso significa que probablemente estaríamos expuestos a riesgos de transición. Y al estar expuestos a riesgos de transición puede ser que nuestros ahorros valgan menos en el futuro. La otra forma en que nos puede llegar a afectar es que si tenemos impactos muy graves en la economía, por ejemplo, por sequías extremas, por daños físicos muy fuertes, esto puede generar impactos, por ejemplo, en inflación, puede generar impactos que llamamos nosotros macroeconómicos, puede endeudar más al gobierno que tiene que salir a ayudar a poblaciones afectadas y terminamos nosotros sufriendo las consecuencias de más inflación en la economía. Entonces, son caminos que al final terminan traduciéndose en impactos financieros, sin contar todos los otros caminos que tienen que ver con los impactos económicos, ¿no? Desabastecimiento, grandes migraciones, por ejemplo, podemos llegar a tener riesgos de transición por aranceles que nos pongan nuestros vecinos si es que nosotros seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, en fin, termina habiendo, pero estos son más impactos económicos, los impactos financieros son aquellos que yo relaté. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Guillermo Ortega la felicita, dice que excelente su presentación. Y la pregunta es, en el sistema financiero mexicano, ¿qué otros programas, políticas o instrumentos existen, como por ejemplo los principios de Ecuador,
para financiamiento verde o sustentable como garantía y generador de confianza para proyectos y obras, ya sean públicos o privados? Mira, muchas gracias. El sistema financiero poquito a poco se está coordinando en tratar de aumentar el nivel de sostenibilidad y la solidez de nuestro mercado financiero. Los principios de Ecuador, bueno, primero les quería hacer una pequeña publicidad. Ahorita, si me da tiempo, lo pongo en el chat, si no lo circulo después. Banco de México realizó un diagnóstico en 2000. El diagnóstico lo realizamos en 2019 y lo publicamos en 2020 sobre qué tan preparado estaba el sistema financiero para enfrentar estos riesgos. Concluimos que no estaba muy preparado, pero el reporte tiene muchísima información y esta información permite darnos una idea, por ejemplo, de qué tanto adherimos a los principios de Ecuador, de qué tanto utilizamos mejores prácticas. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, los principios de Ecuador en sí no hay una adherencia significativa, por ejemplo, de la banca de desarrollo, pero aplican los criterios. ¿Hay oportunidades de mejorar? Sí lo hay. Y lo que hicimos fue, a raíz de ese estudio, se hizo una recomendación de crear lo que se nombró el Comité de Finanzas Sostenibles. En México hay una cosa que se llama el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Eso es le voy a llamar de forma coloquial, el club de los reguladores. Y estos reguladores son los reguladores de seguros, el regulador de las Afores, la Comisión Bancaria de Valores, el Banco de México, Hacienda. Ellos se reúnen periódicamente para supervisar que el sistema financiero esté funcionando de forma estable. En 2020 decidieron crear el Comité de Finanzas Sostenibles en el seno de este consejo, justamente para que tuviéramos una coordinación en la agenda. Y en esa coordinación de la agenda estamos haciendo varias cosas. Tenemos un trabajo en crear unas mejores definiciones y clasificaciones de lo que es verde y no es verde, o sostenible y no sostenible, que es la taxonomía. Estamos trabajando en mejorar la integración de todos estos elementos en la toma de decisiones con los análisis de escenarios, capacitando a los reguladores y a los miembros del sistema financiero para que sepan mejor utilizar estas herramientas, mejorando las divulgaciones y mejorando la movilización. A raíz de estos esfuerzos, comenzamos a trabajar mucho más de cerca con las asociaciones de bancos y sobre todo con un órgano que es muy interesante del sector privado, que es el Consejo Consultivo para las Finanzas Verdes. Y el Consejo Consultivo ha fomentado mucho la adopción de estas herramientas. Vamos despacio. En lo particular, yo, Patricia, pienso que ya estamos en un momento en donde estamos listos para establecer algunas regulaciones que hagan con que haya una mayor adopción de estos elementos. Este año, las Afores enfrentan una nueva regulación a partir del 1 de enero, en donde por lo menos la CONSAR, que es la reguladora de las Afores, estableció que las Afores tengan que explicar cómo tomaron en consideración las variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de sus inversiones. Y ese es un primer paso importante. El siguiente paso es que todos los agentes financieros empiecen a hacer el análisis de riesgos climáticos y los escenarios. Espero que esto más o menos te responda. Tenemos otra pregunta de la doctora Amparo, la felicita por su presentación y pregunta si el sector financiero tiene medidas para evitar el greenwashing. Uy, hola Amparo, gracias. Es un tema súper complicado porque digamos que la arquitectura y los elementos que existen hoy para ir monitoreando que aquello que se vende se cumple. Por ejemplo, yo vendo un bono verde, cumplo que mi promesa de que el bono verde va a invertir solo en actividades verdes pueda ser auditado. Se creó de una forma muy reciente, empieza recientemente a ser, digamos, utilizado de forma general. Sin embargo, no son regulados estos productos. El año pasado se hicieron algunos estudios que encontraron algunos fondos de inversión que simplemente le pusieron sostenible al final y no cambiaron mucho sus prácticas. Entonces existe sí una preocupación muy grande que haya una falsa propuesta de mercado de los fondos, de los productos financieros en general, y lo que se está haciendo a raíz de estudios de la OCDE, de Banco de México, bueno, de diferentes bancos centrales, es fomentar que se regule mucho más todo lo que se considera ASG.
el papel de las calificadoras, por ejemplo, de riesgos, son fundamentales en el análisis de riesgos de las empresas y los gobiernos que piden dinero prestado, y no hay claridad sobre las metodologías que utilizan. También las calificadoras que hacen una calificación sobre qué tan sostenible es una empresa y qué comparación con otra, que haya muchísima más transparencia. Y justamente que los reguladores entremos de forma enfática o a sacar del mercado o a multar, digamos, propuestas engañosas. Entonces, yo creo que estamos en gestación. No estamos todavía, digamos, libres del greenwashing, y gracias a la sociedad civil, el día de ayer la sociedad civil se movió no en México tristemente, pero en otros países, justamente para ponerle presión a este grupo de la Alianza para el Clima que propone la descarbonización, para obligarlos a aún mayor transparencia en sus prácticas de divulgación. Entonces estamos llegando, todavía hay mucho que hacer, la verdad. Gracias, doctora. Yo creo que nada más damos oportunidad a 2 preguntas más. Si quiere dejar su correo en el chat para las que no alcancemos a contestar, se lo agradeceríamos mucho. Pregunta el doctor Clemente Rueda del PINC. La integración del Banco de México a la red para enverdecer el sistema financiero se dio durante el sexenio pasado y con un gobernador diferente al actual. ¿Este trabajo en la red no se verá afectado con la actual gobernadora del Banco Central Mexicano? Bueno, yo espero que no. Nosotros entramos a la red como socios fundadores a raíz de una participación en un grupo del G20 en 2017. Inclusive me parece que era el gobernador Carstens quien estaba todavía a punto de salir, por ahí estaba. Una de las cosas que Banco de México decidió hacer el año pasado fue tornar más institucional las actividades ambientales y de análisis de cambio climático, en diferentes vertientes, pero 2 vertientes súper importantes. La primera es que el área de análisis de estabilidad del sistema financiero ya incorporó en sus análisis el cambio climático. Si ustedes entran a la página del banco y ven ahí reportes, van a ver un reporte que es muy importante para el sistema financiero, que se llama Reporte de Estabilidad del Sistema Financiero. Se publica cada 6 meses. Desde hace 4 ediciones tiene una sección de cambio de riesgos ambientales y sociales, y desde hace 3 ha hecho análisis de exposición al cambio climático del sistema financiero. Entonces, ese es un primer paso en donde ya es parte de la rutina de la institución. Y un segundo paso muy importante fue que el año pasado se hizo una reestructuración y el equipo que era asesor del gobernador en realidad fue transferido para una dirección de análisis de políticas de riesgo ambiental y social. Entonces ya institucionalmente existe una dirección con un mandato, con reglas de operación muy claras, que dejan muy clara, digamos, el mandato del Banco de México en términos de riesgos climáticos. Adicionalmente, solo para cerrar, esta agenda no creo que sea fácilmente, digamos, es una agenda tan evidentemente clave y fundamental para los sistemas financieros y tan prioritaria tanto para los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. En su análisis del sistema financiero mexicano que está realizando este año, lo hace cada 5 años, incluye los riesgos climáticos como parte de los términos de referencia. El Financial Stability Board, que es el organismo que supervisa a nivel mundial la estabilidad financiera, ha incluido el tema del clima. Yo creo que es demasiado tarde para que esto no sea relevante. Entonces yo creo que la gobernadora en funciones lo va a entender así y la agenda va a permanecer. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta. Tenemos una manita levantada de Guillermo Cuenca Aguilar. Le pedimos que su pregunta sea lo más concreta, por favor. Adelante. Sí, muy interesante el tema. De hecho, no sé si ahorita, como última participación, nos puede hablar del informe sobre riesgos que sacó el Foro Económico Mundial, donde hace una prospectiva de riesgos 2022. Gracias, sí. Ahora de memoria, no tengo el ranking, pero sé que los 3 primeros son riesgos relacionados con el clima. Y sí, bueno, el sistema financiero, el sistema económico mundial está preocupadísimo
con los impactos del cambio climático. Y en estas dos vertientes, los deja muy nerviosos a todos. ¿Qué está pasando en política económica y qué queremos hacer? Esto que está pasando, por ejemplo, con la ley de transición o con la reforma del sistema eléctrico, es como la pesadilla para un agente económico que quiere invertir a largo plazo, porque les cambia la jugada y entonces esto deja a todo el mundo muy nervioso. Y por su vez los deja muy nerviosos a los inversionistas, ¿no? Entonces, este tipo de cambios de política o de falta de claridad en el horizonte de política es una de las grandes preocupaciones del Foro Económico Mundial, y sobre todo de que no nos coordinemos, porque también les parece muy injusto a los europeos que ellos hagan su chamba y que los otros no la hagan, porque primero eso no va a resolver nada, y segundo se colocan en una situación en donde a lo mejor arcan con un costo que otros podrán discutir que se lo merecen porque ya emitieron mucho en el pasado, pero bueno, arcan con un costo que termina quizás volviéndolos poco competitivos si los otros no hacen lo mismo. Entonces, todo esto los está dejando muy preocupados. Y por otro lado, estamos en un récord enorme de costos financieros de eventos climáticos severos, que, digamos, nadie puede ya esconder esto debajo de la mesa y pensar que el sistema como funciona o como ha funcionado hasta ahora de pasarle la bolita a la aseguradora tiene sus límites. Vamos a llegar a un momento en donde realmente hay análisis hechos por aseguradoras que arriba de 3 grados de temperatura, aumento de temperatura global, ya no hay nada asegurable. Significa que la prima de seguro, o sea, lo que pagas por el seguro, vale tanto como el daño. Entonces ya no es asegurable. Y eso tiene un costo económico enorme. En México es mucho peor porque tenemos poquísimos cobertura de seguros. Quiere decir que el costo social del cambio climático en México es inmenso, inmenso. Y de nuevo esto nos deja a todos muy preocupados hasta por el tema de los flujos migratorios, la inestabilidad, ya coloca en peligro temas de seguridad nacional para algunos países. Entonces, sí tiene muy, muy preocupado digamos, a las grandes empresas poderosas porque, o bueno, los miembros de este Foro Económico Mundial, porque es una fuente de inestabilidad muy preocupante. Muchas gracias, doctora. Damos por terminada nuestra sesión de hoy. Agradecemos el programa de investigación en cambio climático, agradece su participación y aprovechamos para invitarlo la próxima semana, el 17 de febrero, mismo horario, de 12 a 1, con el tema Riesgos de transición climática para el sistema financiero mexicano, por el doctor Serafín Martínez Jaramillo. Que tengan buena tarde y hasta luego. Muchas gracias.